Un saludo muy cordial, compañeros y tutor. Mi nombre es Angie Viviana Manrique y hoy vamos a hablar sobre el concepto de aprendizaje y el valor de las teorías de aprendizaje. El aprendizaje es un proceso fundamental en educación que no se limita solo a transmitir información, sino que implica transformar conocimientos, habilidades y actitudes. A lo largo de la historia, distintos autores han formulado teorías que explican cómo ocurre y qué lo facilita. En esta exposición retomamos los aportes de Schunk, Gallardo y Camacho y Carlino. Para hablar de aprendizaje, también debemos abordar cuáles son esos conceptos que tenemos sobre aprendizaje. Tenemos a Schum, que define el aprendizaje como un cambio relativamente permanente en la conducta o en la capacidad de actuar que resulta de la práctica o de la experiencia. Él destaca tres criterios: el cambio, la permanencia relativa y la experiencia. El cambio, pues, observable en conductas, habilidades o conocimientos. La permanencia relativa, que dice que no es un cambio pasajero, sino que perdura con el tiempo y resalta que puede olvidarse si no se refuerza. La experiencia surge de la interacción con el entorno, la práctica y la observación, que no solamente sea herencia biológica. Por su parte, Gallardo y Camacho subrayan que el aprendizaje es un proceso dinámico y continuo mediante el cual las personas construyen conocimiento, desarrollan habilidades y adoptan actitudes. Ellos señalan que no existe una única definición universal, ya que depende del enfoque desde el cual se aborde, sea conductista, constructivista, sociocultural, etc. Es decir, que el aprendizaje puede entenderse como la transformación integral de la persona, porque afecta lo que sabe, lo que puede hacer y la manera en que se relaciona con los demás. Implica no solo la parte cognitiva, sino también lo afectivo y lo social. Entonces, esto no ocurre de forma automática, sino en contextos específicos mediados por la enseñanza, la motivación y la interacción con otros. Tipos de aprendizaje. Tenemos una perspectiva educativa que no solamente presenta una lista única y cerrada de los tipos de aprendizaje. Entre las más destacadas tenemos el aprendizaje conductual, entendido como el cambio de la conducta observable, producto del condicionamiento clásico y operante. Esto lo dijo Pavlov y Skinner. El aprendizaje cognitivo, relacionado con el procesamiento activo de la información, la memoria, la atención y las estrategias mentales. Tenemos el aprendizaje social o vicario, propuesto por Bandura, donde el sujeto aprende observando e imitando modelos de aprendizaje. El aprendizaje constructivista, inspirado en Piaget y Vygotsky, donde el conocimiento se construye activamente a partir de la interacción con el entorno y con otros. Y por último, el aprendizaje autorregulado, que enfatiza el papel activo del estudiante en planificar, supervisar y evaluar su propio aprendizaje. Otros procesos específicos de aprendizaje que menciona Sean, que aborda también además en distintos capítulos, él nombra el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, el aprendizaje significativo de Ausubel, el aprendizaje situado y transferible relacionado con contextos auténticos. En fin, Chung entiende el aprendizaje como un fenómeno complejo que puede explicarse desde diferentes perspectivas: el conductual, el cognitivo, el constructivista, el sociocultural, además de resaltar procesos claves como la observación, la motivación y la autorregulación. ¿Qué son las teorías del aprendizaje? Son marcos explicativos que describen, predicen y orientan cómo aprendemos. Nos mencionan, no son recetas, sino que son modelos para guiar la práctica educativa. Nos ayudan a comprender las conductas observables y también los procesos internos como la memoria, la motivación, el pensamiento y la autorregulación.
Ellos destacan o se destacan las más importantes, el condicionamiento clásico de Pavlov, que resulta del estímulo inicialmente neutro que puede llegar a provocar una respuesta al asociarse con otro estímulo significativo. El condicionamiento operante de Skinner, que describe cómo los esfuerzos y castigos influyen en la formación y mantenimiento de las conductas. La teoría del aprendizaje social de Bandura, que resalta el papel de la observación e imitación de modelos en el aprendizaje. La psicogénesis de Piaget, que aborda cómo los sujetos construyen el conocimiento considerando su propio desarrollo cognitivo. Tenemos también el procesamiento de la información, que se centra en cómo las personas reciben, almacenan y procesan, aplican la información sobre estrategias como analogías y metáforas. En conjunto, estas teorías ofrecen una amplia visión del aprendizaje, mostrando que todo este proceso no depende de un único enfoque, sino de la interacción entre estímulos externos, refuerzos sociales y mecanismos cognitivos internos. Importancia de las teorías del aprendizaje. Las teorías son muy importantes porque ofrecen un marco de referencia científico, es decir, que nos ayudan a comprender cómo ocurre el aprendizaje en los estudiantes mediante procesos cognitivos, emocionales, conductuales y sociales. También permiten explicar por qué unas estrategias funcionan y otras no. Sirven y orientan la práctica docente, ya que ayuda a, a que cada teoría, por ejemplo, da una herramienta específica, por ejemplo, el refuerzo del conductismo, la organización de la información, el cognitivismo, la construcción activa, el constructivismo y el modelado sociocognitivo. Favorecen la atención a la diversidad porque pues, nos ayuda a facilitar la adaptación de estrategias a distintos estilos y ritmos de aprendizaje. Impulsan la innovación educativa. Contribuyen al diseño de nuevas metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje situado o el aprendizaje en red. Contribuyen a la formación integral de los estudiantes, ayudan a promover aprendizajes significativos, duraderos y transferibles. Como conclusión, las teorías del aprendizaje favorecen la práctica docente al proporcionar herramientas para planificar, enseñar y evaluar de manera más eficaz, y fortalecen la formación de los estudiantes porque promueven aprendizajes significativos, transferibles y duraderos, además de estimular su pensamiento crítico y su capacidad de autorregulación. Y estas fueron mis referencias bibliográficas de acuerdo a lo que el profesor nos colocó como material para poder ampliar los conocimientos que ya hemos adquirido. Muchas gracias.